y vamos a estar hablando sobre las apariciones de Jesús después de la resurrección. Y hoy vamos a estar hablando sobre el aspecto final, ya después de haber aparecido Jesús durante 40 días. Ahora el Señor se les aparece a sus discípulos por última vez y les da indicaciones claras y precisas por medio del Espíritu Santo para lo que ha de venir. El tema de hoy se llama la promesa del Padre. La promesa del Padre. Es algo que nosotros debemos entender sobre este asunto, porque vamos a hablar sobre la promesa del Padre. Entonces, vamos a recapitular lo que hemos hablado en estos días pasados acerca de los discípulos. A los discípulos se les había dicho que fueran a Galilea, como se les había dicho. Y no solamente eso, sino que también se les había enseñado en Galilea cómo ellos iban a ser nuevos pescadores de hombres, nuevos pastores de la grey de nuestro Señor Jesucristo. De una u otra manera, Jesucristo estaba colocando los cimientos del nuevo ministerio que iba a venir. Recordemos que cuando Jesús llegó a Jerusalén, cuando estaban los apóstoles con las puertas cerradas, Él mismo comisionó a sus discípulos, los envió. O sea, ahí aparece la palabra apostelo, de la palabra apostólico, de aquel que es un apóstol. Y así comienza el ministerio apostólico, que se fue insertado en la iglesia. Pero después, vemos cuando ellos se fueron a Galilea, cuando se hizo la pesca milagrosa, esa pesca maravillosa, como Dios les estaba hablando que era necesario que fueran pescadores de hombres. El ministerio evangelista se estaba haciendo. Y después de haber restaurado la encomienda y el trabajo del apóstol Pablo, los hace nuevamente guiados hacia la labor pastoral, el ministerio pastoral. Así que hemos visto cómo 3 ministerios se estaban formando. El ministerio apostólico, el ministerio evangelista y el evangelio pastoral. Entonces vienen los otros ministerios que se van a estar restaurando, como el profético y el ministerio de maestro. Pero para eso se requiere, tanto los demás se requiere el Espíritu de Dios, pero para este caso se requiere más la presencia poderosa del Espíritu Santo. Entonces vamos a los textos bíblicos que tenemos. Vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, capítulo 49. Lucas 24, versículo 49 dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Vamos a repetir esta porción: hasta que seas investido de poder desde lo alto. Ahora te invito a que vayas al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Dice la palabra de nuestro Dios así: Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, para poder entender todo este concepto bíblico que nos ha presente la palabra de Dios, debemos hacer una recapitulación de los antecedentes antes de llegar al día 40 después de la resurrección, inmediatamente antes de que Jesús asciende a los cielos ante el Padre. Los discípulos recibieron la orden de ir a Galilea y luego regresaron a Jerusalén. Por ejemplo, el Señor Jesús les decía cuando el apóstol Pedro, antes de que el apóstol Pedro negara a Jesús, Jesús
dijo que después de que resucitara, iba a ir delante de ellos a Jerusalén. O sea, antes de que un ángel se les apareciera, Jesús ya les había dicho: yo voy a morir y voy a resucitar, pero voy a ir delante de ustedes a Galilea. Allá voy a ir. Cuando María, después de la muerte del Señor Jesucristo, fue al sepulcro y los ángeles le dijeron: vayan a Galilea, dice que después María tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 10 dice: entonces Jesús les dijo a las mujeres: no temáis, id y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. O sea, qué interesante, porque dice: allá me verán. Y sin embargo, en los otros evangelios nos habla diciendo de que también en Jerusalén lo vieron. Tomás, por ejemplo, lo vio, los 12 lo vieron, pero en otro texto, por ejemplo, encontramos aquí en Juan 21, cuando en el lago de Tiberias o en el mar de Galilea, el Señor Jesús se les presenta, pero en Galilea, ¿no? Porque ya estaban en Galilea. O sea, cumplieron la orden, los discípulos cumplieron la orden y fueron a Galilea, al mar de Tiberias. Ahí fue donde Pedro le dijo a los discípulos: vamos a pescar, vamos a pescar. Y siguieron la orden del maestro. No solamente les habló en el mar de Galilea, sino en un monte. En un monte. Según Mateo 28, versículo 16, dice: y los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y fue en ese monte de Galilea donde Jesús les dio la orden de la gran comisión. Por tanto, id a todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Toda la gran comisión, toda la enseñanza y toda la estructura que estaban recibiendo los apóstoles fue en Galilea. Interesante este precepto. Y durante 40 días, dice las Escrituras, estuvo el Señor apareciéndoles. Y nuevamente regresaron a Jerusalén. Si vamos al capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les hablaba Jesús? Del reino de Dios. Constantemente hablaba del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Pero parecía que los discípulos no lograban entender completamente en su plenitud lo que significaba el reino. Porque más adelante vamos a ver una pregunta que hacen los discípulos: ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? O sea, como que todavía no habían captado todo el sentido. Y de hecho, a algunos de nosotros no captamos el sentido todavía de lo que sería el reino de Dios. Sin embargo, Jesús les había dicho: pero quedaos en Jerusalén. Ahora, después de 40 días de la resurrección, de haber ido a Galilea y regresar otra vez a Jerusalén, estaban en Jerusalén. Y les decía el Señor: quédense en Jerusalén. Bueno, ahora vamos a hacer otro antecedente. Por ejemplo, vamos a ir de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga. ¿Cómo está eso? Bueno, resulta ser que desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, que era una fiesta de los judíos, una fiesta para Jehová Dios, hasta la venida de la promesa del Señor, del Espíritu Santo, es otra fiesta. O sea, vamos de fiesta en fiesta. Como las fiestas del Señor tienen que ver mucho con las promesas de Dios, con la redención de Dios en nosotros, para que nosotros alcancemos la libertad y la sanidad. Por ejemplo, comencemos con la primera fiesta, que comenzaba, según el parámetro judío, del 14 al final e inicio del 15 de los días. El 14 al final, inicio del 15
era Pascua a Jehová. Y según las Escrituras, Jesús falleció a las 3 de la tarde, horario de verano, horario de nosotros, a las 3 de la tarde, ¿sí? En la cruz del Calvario. Y solamente restaban 3 horas para su sepultura. Y de ahí se iba a el gran reposo, porque era Pascua del Señor, ¿no? Así que se sacrificaba a las 3 de la tarde, justamente cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Allá en el templo, enfrente del templo, se estaba sacrificando el Cordero Pascual. Sí, el Cordero Pascual se le quitaban las entrañas, las tripas se le colocaban como corona, y era más o menos como un crucifijo que le hacían al mismo Cordero para asarlo. Y no lo asaban acostado, lo asaban parado. Y curioso que también el Señor Jesucristo fue colocado así como el Cordero Pascual, en esa misma forma. Y déjame decirte que aparte de eso, de esa fiesta, de la fiesta de la Pascua, otra fiesta comenzaba, la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días. O sea, la Pascua comenzaba en una sola noche. Se celebraba la Pascua y se comía, y era una fiesta del Señor. Pero inmediatamente comenzaba otra, que era los panes sin levadura, que comenzaba el 14 del mes, justamente cuando se comía el Cordero Pascual, pero se llegaba hasta el día 21. ¿Qué significaba eso? Significaba que pureza, significaba santidad, significaba que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto para encontrarse con su Dios. Eso significaba. Entonces, Jesús durante ese periodo estaba saliendo de su cuerpo terrenal para tener un cuerpo glorificado. Como el Israel que era esclavo de Egipto, ahora iba a ser propiedad de Dios. De la misma manera, Jesús estaba asumiendo en su cuerpo que ya no pertenecía a lo terrenal, sino que pertenecía a lo celestial. Ahora, dentro de todo ese tiempo de la Pascua del Señor Jesucristo, de los panes sin levadura, que está todo junto con pegado, dirían por ahí, estaba otra fiesta, la fiesta de las primicias. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de las primicias? Igual en ese periodo. Venía la Pascua, comenzaba la fiesta del pan sin levadura y continuaba, pero de la Pascua al tercer día comenzaba la fiesta de las primicias. Es decir, el tercer día de los panes sin levaduras era el día en el que se le presentaba al sacerdote las primicias, cómo iba a ser la cosecha posterior. Y resulta ser que en ese día, en el momento en el que el sacerdote estaba presentando a Dios y mecía, o sea, lo movía, las espigas de trigo o cebada, en ese momento el Señor Jesús se levantó. Por eso cuando María quería tocarlo decía, todavía no me toques, todavía no he subido al Padre. Era la primicia que tenía que subir al Padre para presentarse delante de Dios, porque era un emblema, un símbolo de lo que nosotros después llegaríamos a hacer en el arrebatamiento. Algo increíble que a veces no logramos entender, pero esos son conceptos que nosotros podemos entender. Ese es un cuadro de las primicias del Señor, el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y después comenzaba otra gran fiesta. O sea, Pascua, panes sin levaduras, primicias, y después Pentecostés. 50 días después de la resurrección, venía Pentecostés. Y ese era un tiempo importantísimo, porque para el pueblo de Israel era el tiempo en el que 50 días habían tardado de salir de Israel, de Egipto, hasta presentarse ante el gran montaña del Sinaí, y donde Dios bajaba con truenos y relámpagos.
Y Dios empezaba a hablar desde los truenos. Y en Pentecostés, ¿qué pasó? También descendió poder de lo alto, pero ahora ya no hablaba Dios directamente, sino los apóstoles y todos los que habían sido llenos del Espíritu Santo, no solamente 11, no solamente 12, sino 120, recibieron la unción del Espíritu Santo y empezaron a hablar al pueblo en todas lenguas. Bueno, ya pusimos en perspectiva dos cosas. La estancia de los apóstoles que se habían ido a Galilea, estaban en Jerusalén, se habían ido a Galilea, volvieron a regresar a Jerusalén por mandato de Jesús, pero también porque eran judíos y tenían que respetar las normas de las fiestas judías. Segundo, debemos entender que habían fiestas judías importantes que representaban hechos salvíficos para el día de hoy, para nosotros como creyentes. Ahora vamos a entender lo que es la promesa del Padre, lo que las Escrituras nos hablan diciendo acerca de este asunto. La palabra del Señor nos dice, si tú te vas al libro de Hechos, dice, la promesa de cual oíste de mí. O sea, Jesús había hablado constantemente de la promesa del Padre. Por ejemplo, vamos al libro de Juan, en el capítulo 14, versículos 16 y 17. El Señor Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Fíjate que me llama mucho la atención esta palabra del Señor Jesús. La promesa ya está, es decir, que porque mora con vosotros. El Espíritu Santo mora con vosotros y dice, y estará en vosotros. Es decir, está, pero aún no en su plenitud. Yo estoy aquí entre vosotros, dice el Señor Jesucristo, pero les conviene que yo me vaya, porque Él enviará, o yo les enviaré, el Consolador, el Espíritu Santo. Por otro lado, podemos encontrar cómo Jesús les había dicho también a los discípulos que si ellos eran hijos, podían recibir del Padre el Espíritu Santo. ¿Dónde lo encontramos esto? Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Recordemos, si Él es Padre, nosotros somos sus hijos. Dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Es decir, los hijos tienen el derecho de pedir, no reclamar, pedir. Porque reclamar es como el niño berrinchudo. Pedir es decir, mami, papi, tengo hambre. ¿A qué hora me vas a dar de comer? Mami, papi, tengo hambre, tengo sed. ¿Qué me vas a dar de beber? Pero otra cosa es el niño que diga, es que quiero coca y coca. Y te tira, ¿no? Ese es berrinche. Si quieres te doy agua, si quieres. Yo quiero coca. Ese es berrinche. Pero el hijo tiene todo el poder para pedir. Entonces el Señor les dice, si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Entonces nosotros debemos pedir, si somos hijos. Y no solamente eso, sino el Señor decía, bueno, si ustedes son hijos y van a ser obedientes, y un día van a estar perseguidos por mi causa, cuando estén en crisis y cuando tengan problemas, el Espíritu Santo hablará en vosotros. Lo dice Mateo capítulo 10, versículo 20, cual dice así, Mateo 10, 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Fíjate, estará dentro de.
el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vuestro Padre, el Espíritu de Cristo, que es uno solo. Así que, si tú crees verdaderamente en Jesús, entonces el Espíritu Santo va a hacerse realidad en tu vida. Si tú no crees en Jesús, es imposible que tú vayas a pedir, que tú vayas a creer las bondades y la misericordia del Señor en tu vida, porque no crees. Si vamos al libro de Juan, capítulo 7, en el versículo 39, vamos a ver cómo el Señor Jesús le dice a los discípulos de esta manera. Y no solamente a los discípulos, sino a todo el conglomerado que lo estaba escuchando. Capítulo 7, versículo 39 del libro del Evangelio según San Juan. Juan 7, 39 dice: y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, o los que creyesen en Él. Habían de recibir, o sea, todavía no estaba. Estaba latente, pero todavía no estaba. El Espíritu Santo sobrevoló sobre la faz de toda la tierra. Su gloria llena toda la tierra. El Espíritu de Dios está en todo lugar, pero solamente va a morar en los que creen en Jesús. Y dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. La base importante de la promesa del Espíritu, de la promesa del Padre, se encuentra en Jesús. Jesús tenía que ser glorificado. Jesús tenía que ser lleno totalmente del Espíritu, porque la promesa era para Él y para los que creyeran en Él. Y eso lo vamos a hablar. Ahora, la promesa del Espíritu Santo ya estaba verificado desde el Antiguo Testamento. Observemos con atención los textos bíblicos que vamos a ver en la continuación, porque esto nos va a ver cómo es un efecto, el Espíritu Santo, el efecto como del agua, como la lluvia, como que se derrama del cielo, como que empapa la tierra, causa ríos. Y ese río, donde va, todo le da vida, todo lo que toca, toda esa agua que desciende de los cielos, todo lo que toca lo vuelve a la vida. Así el Espíritu Santo es en esa promesa que dice la Escritura. Vamos a Isaías. Isaías 35, versículo 15 dice, Isaías 32, versículo 15 dice: hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Hasta que sobre vosotros, sobre nosotros, o sea, los creyentes, se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. O sea, el Espíritu lo que provoca en nuestra vida es fertilidad, vida. Dios te muestra la vida cuando el Espíritu Santo cae sobre ti. Mientras no tengas el Espíritu Santo sobre tu vida, hay sequedad, hay tristeza, hay dolor, crítica, fealdad. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, entonces se derrama sobre la vida de las personas un espíritu de gracia y de amor. Isaías 44, versículo 3. Vamos a Isaías 44, versículo 3. Dice: y yo derramaré agua sobre el sequedal. Yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y ríos sobre la tierra árida. Y añade: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Fíjate qué interesante. Como la palabra de Dios nos dice que el agua es un símil de lo que sería el Espíritu Santo. Y que cada uno de nosotros sin esa agua somos un desierto. Estamos secos, huesos secos. Como la profecía de Ezequiel cuando dijo: ven, sopla viento de los 4 lugares y da vida a esos huesos secos. Y el Espíritu Santo viene y remueve todos los huesos secos, se van uniendo uno tras otro. Y después sobre su cuerpo, sobre los huesos, sube
tendones, carne, y se forma un gran ejército. Asimismo, el Espíritu Santo se derrama, y se derrama sobre la generación, sobre tu generación, es decir, sobre los que creen en Jesús, la generación de Jesús. Ellos son los que van a recibir el Espíritu y su bendición, no otros, sobre ellos y sobre sus renuevos. Si cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees, el Espíritu Santo viene sobre ti y sobre tus renuevos, es decir, sobre los que tú has engendrado, tus hijos. Sobre ellos es la promesa, no solamente sobre Israel. Israel de los que creyeren en Jesús, su bendición está sobre él. Joel 2, versículo 28 habla diciendo, y después de eso derramaré mi espíritu, como si fuera agua otra vez, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo que viene sobre la vida de las personas, que se derrama como lluvia, que empapa como la lluvia, también va hacia toda carne de los que creen. Y los que creen, dice, el efecto será profecías, sueños, visiones. Cosa que ya hemos hablado anteriormente en cuanto a ese asunto. Pero vayamos a los textos bíblicos, porque todo esto era necesario que nosotros tuviéramos como contexto para aprender y comprender un poquito más estos textos bíblicos. Lucas 24, versículo 49, que es uno de los textos bases que hemos tocado el día de hoy. Y dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es su promesa? Mi espíritu. Lo que ya Jesús había dicho. Está claro. Y dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjate, me llama mucho la atención porque cuando se analiza el texto griego, dice hasta que seáis investidos. Este es un verbo subjuntivo. Es un verbo que expresa deseo, anhelo. Hasta que seáis investidos. El deseo de Dios, pero el anhelo de Dios, el anhelo tuyo también. Y por lo mismo debe existir una expectación. Yo no me voy hasta que lo tenga. Es que ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Yo lo necesito, yo lo quiero. Hasta que seáis. En ese momento, para ti tiene que ser una expectación. Y eso le decía el Señor Jesús a sus discípulos, hasta que seáis. ¿Tú tienes ese anhelo de recibir el Espíritu de Dios? ¿Lo anhelas? Los discípulos sabían de qué se trataba. Por eso se quedaron en Jerusalén, no a pachanguear, sino a esperar anhelosamente, diciendo, Padre, te pido el Espíritu Santo, te pido. Por eso dice las Escrituras, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y ellos estaban en esa actitud de pidiendo, ¿qué? La promesa del Padre. Padre, tú prometiste al Señor, tú le prometiste, dámelo, dámelo, Señor, dámelo. Y la oración era incesante. Dice, hasta que seáis investidos. La palabra, eso de investir, quiere decir como recibir una vestidura y ser hundido en ella. Es decir, ser ceñido sobre uno. Recuerden cómo la capa de Elías, que Elías se iba en el carro de fuego de a caballo. Y que de lo alto, ahora sí, de lo alto, cayó su manto. Una vestidura. Y Eliseo, ni tardo ni perezoso, la tomó y se vistió con ella. Y cuando estaba cruzando el río Jordán, utilizó esa misma vestidura
para golpear las aguas del Jordán y lo golpeó, ¡pah! Y no pasó nada. Entonces clamó diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y agarró el manto otra vez y ¡prá! Lo azotó, ¡pum! Y las aguas se abrieron otra vez. Tú tienes que tomar la vestidura, la investidura, como Eliseo lo tomó de Elías. Pero nosotros no vamos a tomar la vestidura de Elías, sino la de Jesús. Y eso lo vamos a aclarar inmediatamente. Y implica de lo alto, así como cayó la vestidura de Elías de lo alto, así también viene de lo alto. Eso implica que es el espíritu de poder que viene del cielo, viene del Padre. Vamos a otro versículo bíblico porque es interesante que nosotros veamos los demás. Conclusiones, déjalo en tu cabeza, en tu espíritu, para que vaya viendo el Señor en tu corazón, en tu alma, ese efecto del poder del Espíritu Santo en tu vida, el anhelo que tú anhelas tener de Él. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice, y estando juntos les mandó, fíjate como una orden, les mandó. Pero la palabra mandó es la palabra griega de parengelo, como del evangelio. Y de hecho, la palabra les mandó parengelo es la palabra que significa les transmitió un mensaje. Y estando juntos les transmitió un mensaje que no se fueran, es decir, no se alejen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Que esperasen. La palabra esperar es alrededor de. ¿Alrededor de qué? ¿De Jerusalén? No, alrededor de la promesa. No se alejen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. O sea, que estén alrededor de la promesa. Estaban en Jerusalén, pero iban a estar alrededor de la promesa. Otra vez en oración, pidiendo en súplica, Señor, la promesa, da la promesa, Señor, tu promesa, tú has prometido, Señor, tú has prometido. Y la palabra promesa también viene de como algo así, eso es el parentesco del evangelio, es evangelia. Promesa significa evangelia. Interesante, que significa anuncio, mensaje o promesa. O sea, cuando Dios habla, es un evangelia y es una promesa. Y el evangelio son palabras buenas noticias que vienen de todo. ¿Desde quién? De una evangelia, de una promesa. Entonces todo esto va correlacionado. Todas nuestras palabras son palabras de mensaje. ¿Mensaje de qué? Mensaje de vida. Mensaje de salvación. Mensaje de lo alto. Mensaje que da una transformación de vida. Entonces añade, promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hemos entendido, esperen la promesa del Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos después de ser bautizados en agua? Esperar la promesa del Padre. Que seréis bautizados en no muchos días. Pero tienes que esperar, estar alrededor de esa promesa, con búsqueda incesante, con búsqueda deseosa, con el anhelo de tenerlo. Así como fuiste sumergido en agua, así también seremos sumergidos, ¿qué? En el Espíritu. Seremos mojados, seremos empapados, seremos lavados con el agua espiritual. ¿Cuál es el agua espiritual? El Espíritu. Porque eso ya se vio en los textos proféticos del Antiguo Testamento. Y Dios desea que tú entres en el río de Dios y te sumerjas en el río de Dios para que salgas ya completamente diferentes. Vamos al siguiente texto bíblico, Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Los discípulos habían dicho, ¿restaurarás el reino de Israel? Fíjate cómo el ser humano quiere ver lo terrenal, quiere ver lo tangible, quiere tocar. Si no lo veo, no lo creo. Otro Tomás, ¿no? Si no tocare con mis manos, no lo voy a percibir. ¿Restaurarás el reino de Israel? Y Jesús les dice, esto no le toca a ustedes meterse ni saber. Eso le toca solamente al Padre. Cuando esto sea en su totalidad, será. Pero añade que el reino no solamente es la tierra, sino también es el cielo. Acordémonos cómo el Señor Jesús habla diciendo del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde? En los cielos. Santificado sea tu reino, tu nombre. Vénganos tu reino. O sea, el reino va a venir. ¿Pero dónde está? En el cielo. Pero añade, como en el cielo, como también en la tierra. Entonces el reino tiene dos dimensiones. El reino celestial y el reino terrenal. Que en el principio estaba todo junto en Adán. Pero cuando Adán pecó, hubo una separación. Pero el deseo de Dios es que el reino de los cielos impacte la tierra con poder. Entonces Jesús le dice, pero recibiréis poder. Ahí está el asunto. Pero recibiréis poder. Esto es consecuencia inmediata al estar en el Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay poder. Tal vez eres salvo. Estás en la primera etapa de Juan, cuando Jesús les dijo a los discípulos, recibid el Espíritu. Son salvos. Ya creyeron en el Señor Jesucristo. Ya creyeron en la resurrección. Y para eso se necesita creer. Al creer que Jesús está vivo, que fue resucitado, muerto, resucitado, tú eres salvo. Eso dice Romanos 10. Pero, ¿has esperado la promesa del Padre? ¿Estás dentro de la promesa del Padre? Dice, pero recibiréis poder. La consecuencia inmediata, capacidad de hacer cosas imposibles, tal vez en términos humanos, es bajar el cielo a nosotros o elevarnos nosotros hacia el cielo, porque se les ha impartido ya el Espíritu Santo en el sentido de poder. Dios había manifestado su economía, por decir así, su faceta de salvación, cuando Jesús sopló a sus discípulos. Pero ahora iba a venir el Espíritu Santo en su economía o en su faceta de poder. Mira, no es lo mismo que venga un policía aquí y me diga, te voy a llevar a la cárcel. Y yo veo al policía chaparrito y yo me río. ¿Tú y cuántos más? Ah, ¿no quieres venir conmigo? Y empieza a chiflar. Y vienen unos de 3 metros, de 4 metros. ¿Vas a venir con nosotros? Ah, no, así sí, por la buena sí. Tiene poder. Igual, nosotros con la salvación podemos y tenemos la capacidad y somos hijos de Dios. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, entonces viene la caballería, viene el ejército aéreo, vienen los bombarderos, vienen las fuerzas especiales. ¿A qué? A echar fuera demonios, a sanar, a liberar, a restaurar, a hacer cosas que tú te imaginas que no puede ser, porque el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Ahora necesitan ser bautizados por el Espíritu Santo. Y dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros, ¿de qué palabra? Es el Espíritu Santo que
llega sobre ti. Tú lo anhelas, tú lo buscas, pero es Cristo el que lo envía. Es la promesa del Padre, sí es la promesa del Padre. ¿Para quién? Para Jesús. ¿Y para quién? Para los que creen en Él. Ahora Jesús recibió del Padre y ahora Jesús lo envía a los que creen en Él. Eso es el concepto bíblico. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 33, dice que la gente quedó atónita de lo que estaba viendo y sucediendo después del Pentecostés, después del evento del bautismo del Espíritu Santo sobre los discípulos. Hechos 2, 33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién recibió la promesa del Espíritu Santo? Jesús. Jesús recibió la promesa directa de Dios. Recibió la plenitud del Espíritu. Y entonces dice: ha derramado esto que vosotros habéis y oís. ¿Quién derramó esto? Jesús se lo ha dado a sus discípulos, a los que creen en Él. Pero también el Padre lo derramó. Y también el Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes. Algo que me llamó mucho la atención dentro de mi búsqueda es eso de derramar. Me llamó mucho la atención que la palabra derramar en griego tiene sus cognados, es decir, su parentesco, sus raíces en el hebreo. Y me llama la atención estas 4 palabras. La palabra sakak, que significa refinar o extraer. O sea, cuando el Espíritu Santo se derrama, te vas a refinar, como cuando se refina el oro. ¿Sí? Extrae lo mejor o saca lo que no debe. La segunda palabra hebrea es la palabra sarak, que implica salpicar, esparcir o rociar. Como cuando el sumo sacerdote lanza la sangre para santificar a la gente. Salpica, agarra la sangre o el agua y lo salpica. Así el Señor Jesús avienta. La otra palabra hebrea, también con ese significado, es la palabra yatzak, que significa regar o derramar un metal que está fundiendo, es líquido, y se vierte sobre un molde. Por eso el apóstol Pablo nos dice que no debemos amoldarnos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se vierte sobre nosotros. Y la otra palabra es yatzat, que significa arder, incendiar o quemar. Por eso cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona, se derrama sobre la persona, se ven lenguas de fuego que se derrama. Porque es como un metal fundido que cae sobre nuestra cabeza, pero es caliente, que quema. Un calor que restaura, que sana y santifica. Y me llama la atención cómo el Señor Jesús toma, o Dios toma del Espíritu de Jesús y lo derrama sobre nosotros. Y así hacemos un paralelismo entre Moisés y Jesús. ¿Cómo? Si vamos al libro de Números, al capítulo 11, donde está la historia donde Moisés llama a 70 varones. Fíjate cómo las Escrituras habla diciendo en el versículo 25. Entonces Jesús o Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él. ¿En quién? En Moisés. Y lo puso sobre los 70 varones y ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Es el mismo efecto. Jesús subió a lo alto. El Señor Dios depositó en él el Espíritu Santo. La promesa del Padre estaba sobre Jesús. Y ahora el Espíritu que estaba sobre Jesús
se lo depositó no a 70, sino a 120. Y más ahora, más que a 120, sino a todos aquellos que creen en Jesús, Dios le va a dar el Espíritu Santo. Todos aquellos que son hijos de Dios van a recibir el Espíritu Santo si lo piden, si lo anhelan, si lo desean, si lo requieren. Y Cristo deposita sobre la iglesia este asunto. ¿Cuál asunto? El Espíritu Santo. Y se instaura aquí el ministerio profético. Pero todavía la esperanza. Todavía viene Pentecostés. Celebramos que Jesús se ha levantado de los cielos y que una nube lo ocultó de nuestros ojos. Pero ahora celebramos que el Espíritu Santo está entre nosotros y esperamos la promesa. Así como la habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. En este mismo lugar que subió, en este mismo lugar descenderá. Por eso Israel hoy está siendo atacado. Porque quieren retrasar la venida del Mesías. Porque no quieren que el Mesías toque sus pies sobre el mismo monte donde Él se elevó a los cielos. El monte de los olivos.